De modo que nacemos para morir y morimos para nacer. Muy bienvenidos al canal Conociendo al Dios Altísimo. Un saludo muy especial para los amados hermanos, a todos los preciosos amigos. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias sean dadas al Dios Altísimo por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, meditar en los mensajes profundos de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, vamos a tener unas palabras de oración para que el Espíritu de Dios sea guiándonos y que su Santo Espíritu nos ministre. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Mi alma te alaba, te bendice, te exalta y te glorifica. Señor, pon tu palabra en mis labios, tu verdad en mi corazón. Dame tu gracia y denuedo para que hable de ti, Señor, como debo hablar. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, que tu palabra, Señor, nos convenza. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Que tu nombre sea glorificado y la bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, vamos a tener un tema bien hermoso, bien especial, en esta hora en el nombre de Jesucristo, bajo el tema morimos al nacer. Así que vamos a tratar un poco sobre esto. Y cuando uno nace, cuando el ser humano nace, inmediatamente sale del útero, inmediatamente en ese mismo instante se nos inicia una cuenta regresiva para volver a casa. ¿Dónde a casa? Pues ese mismo lugar de donde vinimos. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos dos cuerpos, uno físico y uno espiritual, lo que el apóstol Pablo llama el hombre interior, que es el cuerpo espiritual, y el cuerpo físico. Así que sean muy bienvenidos al canal Conociendo al Dios Altísimo. Y esta cuenta regresiva se inicia para volver a casa. Así que esto es una realidad, esto es una verdad que debemos nosotros tener en el alma, en la mente, en la vida y el corazón, para que no nos entristezcamos, como dice la Biblia, como aquellos que no tienen esperanza. Así que venimos de nuestro origen, de nuestra casa, de nuestro Padre Celestial, pero hacemos un recorrido, estamos de paso por este mundo, cumplimos una asignación, un propósito y volvemos a nuestro lugar de origen. Así que sean muy bienvenidos pues a esta enseñanza. Y no solo que que nacemos para morir o en la cuenta regresiva, sino que también ya traemos implícito en cada uno de nuestros cuerpos, en cada uno de nuestro ser, el deseo y la necesidad de pecar, que esta es la lucha que tiene todo ser humano en la carne. Así que esto es lo que a los grandes rasgos afecta a la humanidad. ¿Cuál es la lucha de todo ser humano? La necesidad de pecar, el desespero de pecar y de procurar agradar a Dios en esta situación, en esta contradicción. Así que voy a leerles un versículo en Job, en el capítulo 15, en el versículo 16, que dice, definiéndonos, el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Está definiendo a la raza humana, al ser humano, que bebemos la iniquidad como agua, que nos encanta el pecado. El significado real de lo que Job está diciendo ahí es que la maldad no es un acto aislado en el ser humano, sino que es parte de la naturaleza de cada uno de nosotros. Y eso es un acto placentero y constante que siempre el ser humano en la carne
quiere vivirlo o quiere realizarlo. Y en el Salmo capítulo 51 y en el versículo 5, David, él declara: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Y uno dice, pero si David acabó de nacer, si es un bebé, porque dice que en pecado, que ya venía con pecado, que ya venía contaminado. Entonces uno dice, pero ¿cómo hace uno para pecar si acabó de nacer? Lo que pasa es que nosotros traemos una herencia, traemos una consecuencia de un pecado que se realizó, se cometió o se originó desde el principio en que el hombre fue formado, fue creado. A partir de ahí el pecado entró al ser humano. O sea, nosotros tenemos una herencia que no es muy buena, para nada buena, y que lastimosamente todos somos tocados y afectados por eso. Así que en David ya pesaba ese decreto de muerte al nacer, y aún nosotros arrastramos esa herencia pecaminosa que por ende viene a cada criatura que va naciendo, que va entrando a este mundo, como está confirmado en Génesis capítulo 2 y en el versículo 17. Por tanto, nuestra vida prácticamente es una paradoja. El vivir de todo ser humano es una paradoja, es como una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos con el deseo y la necesidad de agradar a Dios, pero hay también un deseo y una necesidad, un desespero por hacer lo malo, por pecar. Entonces es una contradicción, que es una lucha constante en nuestra mente, de procurar agradar a Dios y de no caer en el pecado, no caer en esa debilidad, en esa inclinación. Entonces, por eso nuestra vida es una paradoja de contradicciones, y esta paradoja prácticamente es la que define nuestras vidas en ciclos continuos de transformación, donde nacemos para morir y morimos para renacer, ya que procuramos agradar a Dios en nuestro espíritu y a la vez complacer a la carne en los deseos, en los placeres del mundo. Quiero leerles un versículo que nos aclara mucho esto, que está en Romanos en el capítulo 7, este pasaje del versículo 15 al versículo 18. Dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo, mirando su naturaleza humana, su deseo de agradar a Dios y la contradicción de no poder resistir a la carne, al pecado. Entonces dice el apóstol: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, está hablando de la paradoja del humano, de la paradoja de la vida. ¿Cuánto anhela usted, cuánto anhelo yo agradar a Dios, ser perfectos en todo, agradarle como Él quiere también? Pero es que el problema es que estamos en el cuerpo humano, donde nos gobiernan dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Tu espíritu y mi espíritu quieren agradar a Dios, pero a la vez hay una ley, una fuerza, como una cadena que nos ata, que nos ala y nos lleva cautivos, como dice el apóstol, a la ley del pecado, a desagradar a Dios. Entonces, hay una ley espiritual que dicta,
y que está en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces uno está en un conflicto. Bueno, yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar en su presencia, yo quiero volver a casa. Pero también dice que el alma que peque, esa morirá. Entonces nosotros estamos en ese conflicto. O agrado a la carne, agrado a mi cuerpo, vivo mi vida del mundo, o agrado a Dios. Entonces yo tengo que sacrificar algo. O me sacrifico para agradar a Dios, o me sacrifico para no agradar la carne. Entonces eso es una paradoja muy complicada, donde uno mantiene en una lucha permanente, constante, día a día, procurando ser lo mejor que se puede, pero resistiendo o sea una cosa o sea la otra. Entonces esto es lo que prácticamente está afectando al ser humano desde que nace, este conflicto, porque usted a un niño no tiene que decirle que haga lo malo. Esa información ya viene implícita en él. El bebé nace ya se enoja, iracundo, se pone rojito de la ira y los niños contienden, discuten, aunque ni siquiera saben hablar bien, porque esa naturaleza, lastimosamente, viene implícita en cada uno de nosotros. Entonces, de modo que nosotros hemos venido a superar esta prueba. ¿Cuál? De resistir la carne, de resistir el pecado, y entendiendo que el pecado no se originó en la tierra, sino en el cielo. Adán, Eva, la raza humana, somos consecuencia de un pecado, o afectados o tocados por un pecado que ya se había iniciado en el cielo. Así que nosotros no podemos ignorar que nosotros también llegamos de arriba. Nosotros no aparecimos así. Dios no es un mago que hace aparecer príncipes y sapos y no. Nosotros somos una esencia, nosotros fluimos, salimos de Él. Entonces, nosotros vinimos de arriba, y como nosotros vinimos de arriba y el pecado se originó en el cielo, entonces puede que nosotros, estando en ese cuerpo espiritual, en esa dimensión espiritual antes de nacer, porque Dios también dijo que antes de que nosotros naciésemos ya nos conocía, como le dijo al profeta: antes de que nacieses te conocí, antes de que te formase te puse nombre. Entonces, nosotros también venimos de allá. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia que esa carga que nosotros traemos de pecado, también, acuérdese que los seres celestiales pecaron arriba. Entonces nosotros venimos aquí también con unas asignaciones, venimos con unas misiones, llegamos quizás con deudas a pagar, otros venimos a corregirnos, otros vinimos a aprender, a capacitarnos, otros vinieron o hemos venido como luz o como guías o como maestros. ¿Por qué? Porque Dios, por eso dice la Biblia que como mínimo Dios a ti y a mí nos dio un don. A otros les dio 2, 3, 4 y 5. Entonces nosotros vinimos a cumplir una asignación, un propósito. Nosotros no vinimos aquí de paseo. Nosotros no vinimos aquí como se dice, de crucero, a pasar bueno. No, nosotros vinimos con unos propósitos que están preestablecidos desde antes de que nosotros naciésemos. Así que por eso quiero leerles en Hechos capítulo 14, en el versículo 22, dice algo tremendo que nosotros no queremos aceptar, que nosotros no aprobamos. Dice Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: de modo que es necesario para ti y para mí que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es una necesidad, según dice la Biblia.
¿Qué? Que pases por tribulación, que yo pase por tribulación. ¿Y por qué? Es que Dios es ¿cómo se dice? Es que Dios le gusta que yo sufra, le gusta que yo padezca. O sea, no, es que no es que Dios le guste. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso de madurez, de crecimiento y de evolución espiritual. Nosotros vinimos aquí con unos propósitos, unas asignaciones, lo que le acabé de leer, para madurar, para capacitarnos, para aprender, para ser guías, para ser maestros, para ser enseñados y otros hasta para pagar deudas kármicas que cuántas cosas no habremos hecho y nosotros ni siquiera nos recordamos. Entonces, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13 dice, creciendo y madurando espiritualmente para que así podamos alcanzar el carácter de Cristo. Dice, creciendo y madurando espiritualmente. ¿Y cómo se alcanza eso? A través de la prueba. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Que somos buenos, que buscamos lo bueno, que buscamos a Dios, que somos santos y puros y perfectos por deseo. No. Uno es inclinado siempre a lo malo, al mal. Por eso la palabra dice que bebemos la iniquidad como agua, nos deleitamos en el pecado. Eso es lo que más disfruta la carne, el humano. Entonces, nosotros tenemos que crecer y madurar espiritualmente para poder alcanzar ese nivel espiritual, esa madurez, esa corrección, ese aprendizaje, a lo cual vinimos a esta universidad que se llama Tierra, para que cuando volvamos a casa, cuando salgamos de aquí, no hayamos perdido la venida. Por eso dice que debemos alcanzar el carácter y la madurez de Jesucristo, no igual a Él. Por eso dice alcanzar, similar, de modo que nos es necesario morir, dice la palabra. ¿Por qué? Porque morir no está hablando de morir físicamente, es de renunciar, de negarnos, de separarnos de todo aquello que nos daña, que nos contamina, no dándole tanta libertad, tanto gusto, tanto placer, tanta complacencia a la carne, al pecado, a lo que nos destruye, a lo que nos daña y nos separa, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, sea santo porque yo soy santo, pues sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios, eso es una ley espiritual. Si usted no procura hacer lo que Dios mandó, a cumplir la asignación de luchar, de perseverar, por crecer, madurar, evolucionar, ser más espiritual, ser una persona más pura, más santa, más apartada del pecado. Si usted no se esfuerza, si yo no me esfuerzo, no vamos a poder cumplir la tarea a la cual vinimos. Quizás nos vayamos peor de lo que vinimos. Entonces debemos cambiar esa mentalidad. Entonces, por eso Jesucristo dijo que es necesario morir. ¿A qué? Al pecado, al mundo, al yo, al ego, a todo lo que nos aferra a este mundo. Dice en Filipenses 1:21, porque aún, es decir, que porque aún nosotros debemos perder la vida, o si nos toca perderla, para alcanzar la salvación o la salvación que ya nos fue otorgada, y así salvar nuestra alma, alcanzar esa redención que viene por el sacrificio en la cruz. Entonces dice que aún si nos toca perder la vida por causa de Él, debemos hacerlo, permitirlo, vivirlo, para así salvar la nuestra. Pero qué cosa tan difícil acabé de decir.
porque es que eso no es lo mismo, eso como en África, que eso cogen 20, 30 y los meten y los entierran vivos o los decapitan a todo y ellos ahí como ovejas que llevan al matadero y está filmado en videos, son muy espantosos, pero eso se ve. Y ellos son ahí calladitos, quietos, solo cierran los ojos, oran y mueren. Pero es que una cosa es decir y otra cosa es vivir. Esa situación, una cosa es que el solo verlo es crítico, ahora usted estar en el lugar. Entonces, y esa gente lo hace, eso se está viviendo realmente en este tiempo. Escuche noticias para que vea las tragedias, aunque eso no lo pasan en los noticieros, porque esos son genocidios espantosos. Pero eso no lo van a pasar, eso no te lo van a mostrar. Así que el Señor Jesucristo declaró en Juan 3:7 que nos es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nacer de nuevo? Porque ya nacimos físicamente, pero debemos nacer espiritualmente. Nacer espiritualmente es una conexión, es una vida que solo le es dada a esa persona que hace un pacto con Jesucristo, porque la persona espiritualmente está muerta. Nosotros nacemos muertos, literal. Una persona nace muerta espiritualmente hasta que Cristo le dé la vida. Y Cristo da la vida es cuando tú le recibes, porque el espíritu de vida no puede entrar a un ser humano violando el libre albedrío. Eso es una decisión. Cristo pagó, ofreció, dio la salvación, pero el problema es que yo no quiero recibirla, no me interesa, a ti no te interesa. Entonces Dios no nos va a obligar. Entonces eso es un conflicto, es una paradoja. Yo quiero irme con el Señor, quiero la salvación, pero no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero agradarla. No quiero hacer lo que Dios me pide, quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta. Entonces esas paradojas son las que nos tienen atrapados en este bucle tan terrible, en esta humanidad que es diario la misma rutina, el mismo sufrimiento, las mismas pruebas. Pero necesitamos salir de ahí, de ese bucle de desorden, de maldad, de pecado. Necesitamos que Dios ordene nuestras vidas, que nos trace ese camino que realmente debemos de seguir. Y por eso dijo que nosotros debemos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Eso es una ley espiritual. Y cuando dice nacer de nuevo, está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso dice de nuevo, porque ya nacimos físicamente. Entonces, ¿por qué del agua? Porque el agua representa la palabra a través de la cual renacemos. Por eso, si no tienes conocimiento de la palabra, si no sabes, no conoces las leyes de Dios, la ley de Dios, pues ¿cómo vas a alcanzar la salvación? ¿Cómo vas a entrar al reino de Dios si ni siquiera sabes cómo? No conoces el camino, no conoces la puerta. Y si la guía, que es Jesucristo, la desechamos, entonces eso es imposible. Y del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, es el que nos revive, es el que nos lleva a la vida eterna, o lo que también llama la Biblia los nacidos de lo alto. ¿Por qué? Porque somos nacidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, como está en San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, que dice: y a todos los que le recibieron, o a todos los que le recibimos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios, dice la Biblia, que no es nacido de carne ni de sangre, no es engendrado por seres humanos. Dice que no, sino que son engendrados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios se une a tu espíritu, se entrelazan, se amalgaman,
en el pacto. Dios es Dios de pacto. Si tú no haces pacto con Dios, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, no quieres agradar a Dios, libres somos para eso. Pero entonces no hay salvación. ¿Por qué? Porque es que la salvación es espiritual, no es física. Aquí no se va a quedar nadie. Nosotros estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesucristo dijo que somos de arriba, nosotros no somos de aquí. Entonces, si estamos en este mundo y creemos que es que aquí vinimos a pasar bueno, que aquí vinimos a conseguir mansiones, joyas, por eso el ser humano que vive más horrible, más triste, más vacío y tiene las muertes más trágicas, son la gente que tienen un ego gigantesco y que vinieron a buscarlo de aquí. Mire la gente, mire las muertes recientes, gente viviendo en la vanidad, en el pecado, en el mundo, en el tener, en adquirir. Cuando alcanzan todos los objetivos, cuando tienen todo el dinero, la fama, el reconocimiento, ya nada les parece gracia. ¿Por qué? Porque todo lo tienen. Entonces hay un vacío existencial terrible que es el que todo el ser humano tiene. Cuando Dios no está, hay un vacío, nada tiene significado, nada tiene razón, todo cansa, todo fatiga, todo estresa, porque el vacío no lo llena sino el que te hizo, el que murió en la cruz por ti, por mí, el que pagó con sangre para que vivamos bien, para que estemos felices, para que estemos contentos. Así que nosotros, los que hemos nacido de ese pacto, de lo alto, como dice la Biblia, de esa relación, de esa comunión entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu, entonces nosotros tenemos lógicamente dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza terrenal o física. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar en este mundo, como se dice, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Como dice la Biblia, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, no siendo tan espirituales que nos olvidemos que somos padres, que tenemos pareja, que vivimos en este mundo, ni seamos tan físicos, tan terrenales, tan del mundo, que creamos que esto es todo. Aquí no hay nada. Todo esto va a acabar, todo esto va a trascender. Aquí nadie se va a quedar para disfrutar nada, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Debemos ser conscientes de eso que nos repiten a cada día. Entonces, así que nosotros somos extensión de Dios. Increíble, tú eres una extensión de Dios, o lo que se llama una prolongación divina. ¿Por qué? Porque tenemos su imagen. Tú tienes la imagen del Dios viviente y en ti está la naturaleza divina, porque eres un ser de luz, eres un ser espiritual, eres un ser que naciste de lo alto, que viniste a este mundo a cumplir una asignación, que necesitamos renacer por la palabra y por el Espíritu, porque necesitamos volver a casa. De modo que nosotros somos uno en Cristo y uno con Dios. No es que sean dos, porque Jesucristo y Dios es el mismo. Estamos hablando de la parte humana de Dios, o cuando se encarnó, porque Dios es divino, pero también se hizo carne. Entonces nosotros somos uno con Él. Jesucristo fue el que dijo que así como el Padre y Él son uno, que así nosotros somos uno con Él. Es que todo en el universo está unido, está entrelazado, nada hay separado. No hay absolutamente nada separado. Así que nosotros no estamos separados, nunca hemos estado separados, jamás de Dios. Lo que pasa es que uno en esta experiencia humana de tribulación, de pruebas, de angustia, uno cree que Dios está lejos, pero Dios no está lejos. Eso es imposible porque Dios está dentro de ti.
El Espíritu de Dios, Dios está entronado dentro de ti. El reino de Dios está dentro de nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Si usted no le cree al Señor Jesucristo, eso es un problema, pero Él dijo eso. No busque a Dios por allá, arriba, abajo, porque Dios está dentro de ti. El glorioso Espíritu de Jesucristo está dentro de nosotros. Así que nosotros, por esencia, por naturaleza, somos entidades celestiales divinas metidas en un cuerpo humano, viviendo una experiencia terrenal, la cual debemos superar para poder elevarnos otra vez y volver a casa. ¿Por qué? Porque así como nacemos, así debemos morir, y así como morimos, debemos renacer, porque necesitamos volver a nuestro lugar de origen. Eso es lo que necesitamos, esa es la carrera, esa es la búsqueda. Por eso el Pablo dijo, he acabado la carrera, he alcanzado la fe, por tanto me espera la corona de vida. ¿Por qué? Porque vino a hacer lo que se le mandó, lo que se le asignó, lo mismo que debemos hacer nosotros. Así que bueno, démosle gracias a Dios por todo y bueno, es una reflexión, una meditación en esta hora, en este tiempo tan necesario, la palabra, que nos metan a Cristo en la cabeza día y noche, porque alejados de Él nada podremos hacer. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso, bendecido y en victoria. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por lo que estás haciendo en la humanidad, Señor. Gracias por la transformación, por el amor, por la paciencia, la benevolencia. Gracias por pagar en la cruz el precio espantoso de nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque sin ti, Señor, sería imposible caminar en este mundo. Padre, gracias por todos los que escuchan tu palabra, los que estamos delante de ti, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu, exhortados a caminar contigo, Señor, para no perdernos en este mundo de locura. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les amo mucho en Cristo Jesús y adelante con este Dios poderoso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Amén.